La luz anaranjada del atardecer inundaba la casa mientras me encontraba en la cocina, ajustando las últimas flores del centro de mesa. Escuché el sonido de la puerta principal abrirse, y segundos después, una voz que reconocí al instante. Javier había llegado. Sabía que estaba previsto que volviera a casa durante el verano, pero no imaginaba cómo su presencia alteraría el delicado equilibrio de nuestras vidas. Hola, Alma, dijo Javier, su voz más grave de lo que recordaba. Al alzar la vista, lo vi entrar con una mochila al hombro, el cabello algo más largo y un aire de confianza que parecía casi impropio de su juventud. Javier, bienvenido. Respondí con una sonrisa cordial. Quise sonar natural, pero algo en mi tono probablemente lo delató. Había una tensión que no sabía explicar, un nerviosismo que me sorprendía a mí misma. David apareció casi inmediatamente, dejando a un lado sus papeles para abrazar a su hijo. Su risa resonó en la sala mientras ambos intercambiaban bromas. Me quedé observándolos desde la cocina, notando cómo sus conversaciones fluían con una naturalidad que no había visto entre David y yo en meses. Mi esposo parecía más vivo, más presente, en esos minutos con Javier que en semanas enteras de cenas en pareja. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, la conversación giraba en torno a Madrid, la universidad y los amigos de Javier. Él tenía una habilidad especial para contar historias, logrando que incluso los detalles más triviales sonaran interesantes. Su sonrisa era contagiosa, y David no paraba de reír. Yo escuchaba en silencio, tratando de participar aquí y allá, pero sentía que mis comentarios eran apenas un eco en medio de su dinámica. Alma, dijo Javier en un momento, girando su atención hacia mí con una sonrisa que parecía un desafío. ¿No te aburrimos con tanta arquitectura? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que él se dirigiera a mí de esa manera, especialmente con ese tono que parecía buscar algo más allá de una respuesta superficial. No, en absoluto, respondí, sonriendo con una calma ensayada. Aunque debo admitir que a veces parece que hablan un idioma que solo ustedes entienden. Javier rió, y David se unió a la broma, pero yo noté algo en la forma en que Javier me miraba, algo que me incomodó, y al mismo tiempo despertó una curiosidad que no quería reconocer. Era como si hubiera dicho más con esa sonrisa de lo que cualquiera en la mesa podría captar. Después de la cena, me ofrecí a recoger los platos mientras David y Javier continuaban hablando en la sala. Desde la cocina podía escuchar sus voces, mezcladas con risas y comentarios despreocupados. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí una extraña en mi propia casa. No podía culpar a David por estar tan emocionado con la llegada de su hijo, pero su falta de atención hacia mí era un recordatorio constante de algo que había estado intentando ignorar, un vacío que crecía con cada día. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, no podía evitar pensar en la dinámica que había cambiado con la llegada de Javier. No era él específicamente lo que me perturbaba, sino cómo su presencia resaltaba todo lo que faltaba en mi vida. La atención, la complicidad, el sentido de pertenencia que alguna vez había compartido con David. Me miré al espejo, estudiando mi reflejo, buscando algo que explicara por qué me sentía tan desconectada. Cuando finalmente me metí en la cama, David ya dormía profundamente. Su respiración era regular, tranquila, como siempre. Cerré los ojos, pero las imágenes del día seguían invadiendo mi mente. La forma en que Javier había sonreído, su tono de voz cuando se dirigía a mí, esa chispa de algo que no debía estar allí, pero que era imposible ignorar. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, de que el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero incluso mientras trataba de racionalizarlo, sabía que algo había cambiado. Era un cambio sutil, como un temblor bajo la superficie que amenaza con convertirse en un terremoto. Y en el silencio de la noche, supe que esa chispa, por pequeña que fuera, no desaparecería fácilmente. La música suave y las risas de los invitados llenaban la casa, pero yo apenas podía concentrarme. La fiesta organizada por David estaba en pleno apogeo, con sus amigos y colegas compartiendo historias de trabajo y proyectos. Para mí, todo parecía una rutina ya conocida. El ambiente, aunque animado, me resultaba asfixiante. Necesitaba un respiro. Salí a la terraza, cerrando la puerta corredera detrás de mí.
El aire fresco fue un alivio inmediato. Me apoyé en la barandilla, dejando que mis pensamientos se perdieran en las luces de la ciudad en la distancia. Sentía el peso de las últimas semanas sobre mis hombros, pero había algo más. Algo que no lograba identificar con claridad, una sensación persistente que me mantenía inquieta. El sonido de pasos detrás de mí rompió el silencio. Giré la cabeza y lo vi. Javier. Llevaba un vaso de vino en la mano y esa expresión relajada que parecía ser parte de su personalidad. ¿Huyendo del espectáculo? Preguntó con una sonrisa ladeada mientras se acercaba. A veces es necesario tomar un descanso, respondí, esforzándome por sonar casual. Él se detuvo a mi lado, apoyándose también en la barandilla. Durante unos momentos ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido lejano de la música y las voces dentro de la casa llenaban el espacio. David sabe cómo organizar estas cosas, comentó finalmente, rompiendo el silencio. Pero parece que tú no disfrutas mucho de ellas. No es eso. Mentí. Solo que prefiero las reuniones más pequeñas. Javier me miró. Sus ojos buscaban algo más allá de mis palabras. No te imagino como alguien que se conforma con menos. Su tono era ligero, pero sus palabras llevaban un peso que no podía ignorar. Sentí un leve escalofrío recorrer mi cuerpo. Quizás era el aire fresco, o quizás era la forma en que sus palabras resonaban dentro de mí. Antes de que pudiera responder, él levantó el vaso que llevaba y me lo ofreció. ¿Quieres? Es un buen vino. Acepté, más por el gesto que por el vino en sí. Al tomar el vaso, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero suficiente para que un calor inesperado se encendiera en mi piel. Javier no apartó la mano inmediatamente, y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había algo que me desarmaba, una mezcla de curiosidad y algo más que no podía nombrar. Tomé un sorbo y le devolví el vaso, intentando recuperar la compostura. Gracias, dije, pero mi voz sonaba más baja de lo que pretendía. ¿Estás bien? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí, apartando la mirada. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentía como mi corazón latía con fuerza, como si intentara advertirme de algo. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez estaba cargado. Sentía su presencia demasiado cerca, su mirada fija en mí. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba ocurriendo, él dio un paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre nosotros. Alma, dijo en voz baja. Su tono era casi un susurro, pero lleno de intención. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se inclinó hacia mí y sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, pero lleno de tensión, como si ambos estuviéramos conteniendo algo que no debía salir. Mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado entre la sorpresa y algo que no quería admitir. Cuando el momento terminó, retrocedí un paso. Mi respiración era rápida. No deberíamos, murmuré, pero mi voz no tenía la firmeza que esperaba. Lo sé, respondió él, su mirada fija en la mía. Pero no pude evitarlo. Me giré rápidamente, dejando atrás la terraza y a Javier. Entré en la casa, pero el ruido de la fiesta ya no me llegaba. Todo mi ser estaba concentrado en lo que acababa de suceder. Caminé directamente hacia el baño. Cerré la puerta detrás de mí y me miré en el espejo. Mi rostro estaba enrojecido, y mis manos temblaban ligeramente. No puede ser. Me repetí a mí misma, como un mantra. Pero el recuerdo de sus labios en los míos, la forma en que mi piel había respondido a su cercanía, era imposible de ignorar. Intenté sacudir la sensación, convencerme de que no significaba nada, pero sabía que no era cierto. Algo había comenzado esa noche, algo que no podía controlar. La mañana comenzó con la propuesta inesperada de David mientras tomábamos café en la terraza. El sol brillaba con fuerza, y el aire fresco traía consigo un ligero aroma a sal, como si el mar estuviera llamándonos. ¿Qué te parece si pasamos el fin de semana en la casa de la playa? Sugirió David con entusiasmo. Hace tiempo que no vamos todos juntos, y creo que nos vendría bien desconectar. Me tomó por sorpresa. No había pensado en esa casa en años.
Los recuerdos que guardaba de ese lugar eran cálidos, llenos de risas y días interminables de verano. Sin embargo, algo en mí se tensó. ¿Cómo podría soportar un viaje con Javier después de lo que había sucedido en la terraza? Claro, suena bien, respondí, esforzándome por sonar natural. La culpa ya se arrastraba dentro de mí, pero al mismo tiempo sentía una extraña expectación que no quería admitir. Horas después, estábamos cargando las maletas en el coche. David insistió en que Javier condujera, mientras él respondía a unos correos de último momento desde su teléfono. Me senté en el asiento trasero, tratando de mantener la calma, pero el ambiente dentro del coche era casi tangible. A medida que avanzábamos por la carretera, el sonido del motor se mezclaba con la música que Javier había puesto de fondo. Mis ojos se perdieron en el paisaje que desfilaba por la ventana, pero pronto noté su mirada. A través del espejo retrovisor, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero cargado de una tensión que me hizo contener la respiración. Javier sonrió ligeramente, casi imperceptiblemente, antes de volver a concentrarse en la carretera. Mi corazón latía con fuerza, y desvié la mirada, intentando recuperar la compostura. Sin embargo, el resto del trayecto estuvo marcado por esos pequeños momentos. Un roce casual cuando me pasaba una botella de agua. Una frase lanzada con un doble sentido que solo yo parecía captar. David, inmerso en su mundo, no notaba nada. Cuando finalmente llegamos, la vista del océano me golpeó con su majestuosidad. Las olas rompían contra la orilla, y el aire salado parecía purificarlo todo. Sin embargo, la tensión dentro de mí no desapareció. Después de desempacar, David sugirió preparar una fogata en la playa esa noche. Javier, ¿puedes ayudar a Alma a recoger leña? Dijo mientras colocaba unas sillas alrededor de la fogata. Asentí sin decir nada, aunque mi interior se llenó de nerviosismo. Caminamos en silencio por la playa, la arena cediendo bajo nuestros pies. El sonido de las olas era casi hipnótico, pero mi mente estaba demasiado ocupada para disfrutarlo. ¿Estás bien?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero su tono llevaba una preocupación genuina. Sí, solo... Es mucho, supongo. Respondí, sabiendo que mi respuesta era vaga. No pareces la misma desde que llegué, dijo, deteniéndose y mirándome directamente. Alma, si he hecho algo mal. No, no es eso. Lo interrumpí rápidamente, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Es solo que... es complicado. Nos quedamos mirándonos en ese momento, con el sonido de las olas como único testigo. Sentí cómo mi resistencia comenzaba a desmoronarse. Su mirada no era la de un joven inexperto. Era penetrante, segura, y me hacía sentir expuesta de una manera que no había sentido en años. Alma, dijo, su voz casi un susurro. No tienes que fingir conmigo. No respondí. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había culpa, sí, pero también algo más profundo, algo que me atraía hacia él de una manera que no podía explicar. Finalmente, rompí el contacto visual y volví a concentrarme en recoger la leña. Javier no insistió, pero su presencia lo decía todo. Cuando regresamos a la fogata, David estaba ocupado preparando la cena, sin notar nuestra tardanza. Me senté junto al fuego, observando las llamas danzar, pero mi mente seguía dividida. Había dos partes de mí en conflicto. Una que deseaba aferrarse a la estabilidad de mi vida con David, y otra que anhelaba la pasión y la libertad que Javier representaba. Y en ese momento, no sabía cuál ganaría. La casa estaba sumida en un silencio inusual cuando abrí los ojos. La luz tenue de la mañana se filtraba por las cortinas, y el único sonido era el suave rumor de las olas rompiendo a lo lejos. David se había levantado temprano, mencionando la noche anterior que tenía una reunión importante en la ciudad. La idea de tener unas horas de tranquilidad me produjo una inesperada sensación de ligereza. Sin la constante actividad y presencia de David, la atmósfera parecía más relajada, casi liberadora. Decidí aprovechar el momento para darme una ducha. Necesitaba despejarme, lavar los restos de la noche anterior. La arena en mis pies, el cansancio acumulado y, sobre todo, los pensamientos que se amontonaban en mi mente.
Tomé una toalla y me dirigí al baño. El vapor pronto llenó el pequeño espacio, envolviendo todo en una neblina que me ayudaba a abstraerme. Cerré los ojos bajo el chorro de agua tibia, permitiendo que el calor relajara mis músculos tensos. Por un momento, pude olvidarme de todo, de la constante dualidad entre la estabilidad de mi vida con David y el caótico torbellino que Javier representaba. No escuché los pasos al principio, ni el leve chirrido de la puerta al abrirse. Solo noté una presencia, un cambio en la energía del espacio que me hizo abrir los ojos. A través del cristal opaco de la mampara distinguí una silueta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Javier? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de su respiración, contenida y nerviosa. Podía sentir la tensión en el aire, una fuerza invisible que nos mantenía conectados, incluso sin palabras. ¿Quieres entrar? Dije finalmente, sorprendida por la calma de mi propio tono. La puerta se abrió del todo, y él entró. El vapor lo envolvió casi al instante, suavizando los contornos de su rostro, pero no el brillo decidido en sus ojos. Nos quedamos mirándonos por un momento que pareció eterno. Podía ver cómo luchaba consigo mismo, pero también podía sentir cómo esa lucha se inclinaba hacia una inevitable resolución. Di un paso hacia adelante, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. Mi mano se alzó, casi por instinto, y él la tomó, su tacto firme pero lleno de cuidado. En ese instante todo dejó de importar. La culpa, las consecuencias, la lógica. Solo existíamos nosotros dos, atrapados en ese momento suspendido en el tiempo. Javier se inclinó lentamente, como si me estuviera dando la oportunidad de detenerlo. No lo hice. Sus labios rozaron los míos, y el mundo entero se desvaneció. El beso era todo lo que había imaginado. Intenso, cargado de una energía que parecía estar contenida durante semanas. Era como si todo lo no dicho entre nosotros se expresara en ese contacto. Cuando finalmente nos separamos, nuestros rostros seguían a centímetros de distancia. Mi respiración era rápida, y mi corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar de mi pecho. No deberíamos, murmuré, pero mi voz no tenía convicción. Pero lo quieres, respondió él suavemente, su mirada clavada en la mía. Aparté la vista, incapaz de sostener su intensidad. Salí de la ducha con movimientos rápidos, envolviéndome en la toalla como si eso pudiera protegerme de lo que acababa de suceder. No dije nada más mientras cruzaba la puerta, dejando a Javier solo en el baño. En mi habitación, me dejé caer sobre la cama, sintiendo cómo las emociones chocaban dentro de mí. Había un torbellino de culpa, excitación y miedo, todo mezclado en un caos que no podía controlar. Había cruzado una línea y lo sabía, pero lo que más me aterraba era la certeza de que no me arrepentía. Javier, por su parte, estaba en el baño, probablemente procesando lo ocurrido. Pero conocía esa mirada en sus ojos, esa determinación que había visto antes. Sabía que no se detendría, y la verdad era que una parte de mí no quería que lo hiciera. El sonido del timbre me sacó de mi ensimismamiento. Estaba en la cocina intentando distraerme preparando un té, pero mi mente seguía atrapada en los eventos de la mañana. Abrí la puerta y me encontré con Marina, mi amiga y confidente de tantos años. Su energía vibrante contrastaba con mi estado de ánimo. ¿Qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma, dijo mientras se quitaba las gafas de sol y entraba sin esperar invitación. Nada, solo estoy cansada. Mentí, intentando forzar una sonrisa. Marina me observó con detenimiento mientras se acomodaba en la silla. Su mirada crítica siempre me hacía sentir como si pudiera leerme con solo mirarme. No me vengas con excusas, Alma. Te conozco. Algo está pasando, y no voy a irme hasta que me lo cuentes. Su insistencia me puso nerviosa. Sabía que Marina no se conformaría con respuestas vagas, pero tampoco podía contarle la verdad. No podía permitir que alguien más conociera el caos interno que estaba viviendo. Es solo estrés. David ha estado muy ocupado y yo... Bueno, he estado sintiéndome un poco desconectada, dije, evitando mirarla directamente. ¿Desconectada? Repitió, arqueando una ceja.
¿De David o de ti misma? Su pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Desvié la mirada, fingiendo estar ocupada con la tetera. Marina suspiró, pero no insistió más. Sin embargo, sabía que sus dudas no se habían disipado. Más tarde, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, decidí que lo mejor sería evitar a Javier. Necesitaba espacio, claridad, y él era la última persona que podía dármelo. Pasé la tarde evitando cualquier interacción con él, encerrándome en mi habitación o fingiendo estar ocupada. Pero Javier no era alguien que se diera por vencido fácilmente. Esa noche, mientras todos estaban en sus habitaciones, escuché un suave golpe en mi puerta. Mi corazón se aceleró al instante. Sabía quién era, y por un momento consideré no responder. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él. Necesitamos hablar, dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Javier, esto no puede seguir así, dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Alma, no puedes seguir evitándome. No después de lo que pasó, dijo mientras daba un paso hacia mí. Su mirada era intensa, pero también había una vulnerabilidad que no esperaba. Fue un error, respondí, aunque las palabras se sentían falsas incluso mientras las decía. Javier negó con la cabeza, acercándose aún más. ¿De verdad crees eso? Porque yo no. Lo que siento por ti no es un error. Su confesión me dejó sin palabras. Podía sentir la sinceridad en cada palabra, y eso solo hacía que mi confusión creciera. Quería apartarlo, poner fin a todo esto, pero al mismo tiempo, su presencia me hacía sentir viva de una manera que no podía ignorar. Javier, esto no puede terminar bien. Murmuré, pero él tomó mi mano, su tacto cálido y reconfortante. No sé cómo terminará, pero sé que lo que siento por ti es real, dijo su voz llena de determinación. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Finalmente, aparté la mano y le pedí que se fuera. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba haciendo con mi vida. David, por su parte, parecía ajeno a todo, pero no del todo. Esa noche, mientras cenábamos, hizo un comentario que me dejó helada. Pareces distante últimamente. ¿Estás bien? Preguntó, su tono preocupado pero despreocupado al mismo tiempo. Sí, solo estoy cansada. Respondí automáticamente, pero su mirada aligeró más tiempo del habitual. El peso de mi culpa se hizo casi insoportable en ese momento. David no merecía esto. Su dedicación, su paciencia, todo lo que había hecho por mí a lo largo de los años. Y yo estaba traicionándolo en los niveles más profundos. Pero a pesar de esa culpa, no podía negar la atracción que sentía por Javier, la forma en que él despertaba algo en mí que había estado dormido durante años. Esa noche me encontré en el punto de quiebre. Podía continuar con la vida que conocía, con la estabilidad y seguridad que David representaba. O podía dejarme llevar por la pasión, por el deseo que Javier encendía en mí. Ambas opciones tenían un precio, y yo no estaba segura de cuál estaba dispuesta a pagar. El tiempo parecía detenerse mientras me sentaba sola en la terraza, mirando las estrellas y preguntándome si algún día podría perdonarme por las decisiones que estaba a punto de tomar. El ambiente en la casa estaba cargado de tensión desde la tarde. David había llegado antes de lo esperado de su reunión en la ciudad, trayendo consigo una energía extraña, como si percibiera que algo andaba mal. Durante la cena, sus comentarios eran breves, y sus miradas hacia mí eran más largas de lo habitual. Sentí que el aire se hacía más denso con cada minuto, pero intenté mantener la compostura. Después de la cena, David mencionó que tenía trabajo pendiente en su despacho. Me sentí aliviada por un momento, pensando que tendría tiempo para organizar mis pensamientos. Sin embargo, cuando Javier me invitó a acompañarlo al patio para buscar algo en el almacén, supe que estaba jugando con fuego. El patio estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Javier abrió la puerta del pequeño almacén, pero en lugar de buscar lo que necesitaba, se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con esa mezcla de determinación y deseo que conocía demasiado bien. No puedo seguir haciendo esto, Javier, murmuré, aunque mi voz carecía de la firmeza necesaria. Pero tampoco puedes dejarlo, respondió él, dando un paso hacia mí.
Esto es un desastre. No podemos... Intenté retroceder, pero mi espalda chocó con la pared. Alma, no se trata de lo que podemos o no hacer, dijo, acercándose aún más. Se trata de lo que sentimos. Y tú lo sabes tan bien como yo. Sus palabras eran como un imán, atrayéndome hacia él a pesar de mi resistencia. Antes de que pudiera reaccionar, tomó mi rostro entre sus manos, y nuestros labios se encontraron una vez más. Fue un beso lleno de todo lo que habíamos reprimido durante semanas. Deseo, frustración, necesidad. Pero el momento se rompió de manera abrupta. Una voz nos sacudió como un trueno. ¿Qué demonios está pasando aquí? Era David. Estaba de pie en la entrada del almacén, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y furia. Me aparté de Javier como si me hubieran electrocutado, pero ya era demasiado tarde. David había visto suficiente. El silencio que siguió fue insoportable. David miró a Javier, luego a mí, como si intentara comprender lo que acababa de presenciar. ¿Es esto en serio?, preguntó finalmente, su voz cargada de dolor. ¿Tú y él? ¿En mi propia casa? David, yo... Intenté hablar, pero mi voz se quebró. No, gritó interrumpiéndome. No quiero escuchar excusas. Quiero saber cómo llegamos a esto. Javier dio un paso adelante. Su expresión era seria. No es culpa de Alma. Yo la busqué. Esto es mi responsabilidad. ¿Tu responsabilidad? David lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Eso es lo mejor que puedes decir? ¿Que le quitaste la responsabilidad de traicionarme? La tensión era insoportable. Cada palabra de David era como una daga, perforándome con su dolor. Quise decir algo, explicarme, pero las palabras no llegaban. No había nada que pudiera justificar lo que había hecho. Finalmente, David se giró hacia mí. Nunca pensé que harías algo así, Alma. Creí que éramos más fuertes que esto. Su voz era más suave ahora, pero no menos devastadora. Me voy. Necesito tiempo para pensar. Lo vi salir del patio y dirigirse hacia la casa. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un eco que marcaba el final de algo irremediable. Javier y yo nos quedamos en silencio. Él intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. Por favor, no digas nada, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. Esto es un desastre. No sé cómo arreglarlo. Alma, yo... Empezó, pero no pudo terminar. La gravedad de lo que habíamos hecho se había asentado completamente. Esa noche me quedé sola en la terraza, mirando el horizonte oscuro. Sentía una mezcla extraña de emociones. Alivio porque la verdad había salido a la luz, pero también un arrepentimiento que me carcomía. Había perdido todo lo que había construido con David, y lo peor era que no estaba segura de si lo lamentaba completamente. Javier no intentó hablar conmigo de nuevo esa noche. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. En el fondo, yo también sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. El amanecer trajo consigo más preguntas que respuestas. ¿Podría alguna vez encontrar la paz con las decisiones que había tomado? ¿Había destruido mi vida por algo real? ¿O simplemente había sucumbido a un impulso? No tenía las respuestas, pero sabía que tendría que vivir con la incertidumbre.